Dios los bendiga, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Salmos capítulo 1. Vamos a continuar un poco con la enseñanza del fin de semana pasado, porque habíamos visto que en los Salmos encontramos a gente como uno que manifiestan sentimientos humanos al Creador de los cielos y de la tierra. Ellos, al igual que nosotros, iban al Dios de su salvación a expresar tristezas y alegrías, duda y confianza, agradecimiento, oración, alabanza, etc. En el primer salmo comenzamos estudiando las primeras palabras del camino de degradación del impío, aprendiendo sobre las palabras que componen la frase no anduvo en consejo de malos. Así fue que estudiamos las palabras anduvo, consejo y malos. Ahora vamos a seguir estudiando hasta alcanzar el entendimiento acerca de lo que no hay que hacer y de lo que sí hay que hacer para ser considerados bienaventurados. Salmos 1, versículo 1. Empieza Salmos ahí. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, vamos a empezar en el versículo 1 y mantengan una marca ahí porque a lo largo de la enseñanza estaremos regresando. Vamos a empezar ahora estudiando la palabra estuvo, ahí donde dice ni estuvo en camino de pecadores. El estuvo ese vamos a estudiar. Esa palabra proviene del hebreo amad, qué feo. Bueno, no sé feo porque pudo haber estado en algo bueno. Así que el estuvo ese es la palabra hebrea amad, no es nuestra palabra amar, ¿no? Amad. Que según varios diccionarios, significa pararse, permanecer, aguantar, tomar posición, estar en una actitud de pie, quedarse quieto. Recuerden que nosotros habíamos visto la vez pasada que no era que una cosa era andar, otra cosa era estarse acá y otra cosa era sentarse. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de eso? Bueno, esto es estuvo, tiene que ver con estar. Vamos a ver un uso de esta palabra amad, primero que nada en Salmo 102. Esta palabra amad se refiere a nuestro Padre, así que está fantástico ver este versículo y empezar a entender lo que significa esta palabra estuvo. Salmo 102 en el versículo 27. En el 25 vamos a empezar. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú, amad, permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Fíjense en qué contexto está la palabra amar, que en nuestro salmo fue traducida estuvo. Ves que cuando vos estudias así las palabras, te amplía el concepto, porque la palabra simplemente es un vocablo, pero te evoca una idea, un concepto. Bueno, este es el concepto que estuvo tiene para nosotros. Génesis 18. Además, esto que acabamos de leer recuerda las palabras del Señor Jesucristo que dice que el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra no pasará. ¿Recuerdan? Bueno, esto es el mismo contexto. Como siempre digo, pareciera ser que la Biblia tuviera un solo autor. Génesis 18, en el versículo 8.
Dice, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él Amad con ellos debajo del árbol y comieron. Esta es la ocasión en que Abraham recibe a 3 varones que le dieron la nueva de su descendencia con Sara, poco antes de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Abraham estuvo con ellos, Amad con ellos, se quedó, estuvo. Creo que todos entendemos el estar, el quedarse, estás ahí. Se quedó, permaneció, los aguantó, como decimos acá, mientras ellos estuvieron. Josué, capítulo 3, vamos a verlo a Josué cruzando el Jordán. Israel estaba por cruzar el Jordán, entonces había varias instrucciones que le había dado Josué, por supuesto, con el pueblo, que era remanente del pueblo que había venido de Egipto. Todos recordarán que las viejas generaciones se quedaron de este lado del Jordán. Bueno, Josué tenía que cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. Y para hacerlo, bueno, tenía que cruzar con todo el pueblo, y así como Dios les abrió las aguas en el Mar Rojo, le iba a abrir las aguas ahora en el río Jordán. Para ello había una serie de instrucciones que Jehová le había dado a Josué. Parte de ellas son las que nosotros vamos a leer en Josué 3, en el versículo 8. Tú pues, Josué, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, amad, pararéis en el Jordán. Se tenían que quedar ahí. Ahora, una cosa que va a ser importante que nosotros recordemos, ellos se estuvieron ahí, se quedaron ahí, pero no estaban sin trabajo, digamos. Ellos tenían que llevar el arca, ¿lo ven? Es decir, su trabajo era llevar el arca, no es que se estaban moviendo, al contrario, tuvieron que detenerse, pero estaban haciendo un trabajo, no es que uno se queda sin hacer nada. Es importante para ver el contexto del andar de los impíos de este salmo. ¿Lo ven? Ellos estaban ahí y llevaban el arca. Cada uno tenía algo del arca que llevaba. Bueno, se estuvieron ahí. Versículo 13, aparece de nuevo esta palabra que estamos estudiando. Dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, si asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba, Amad, en un montón, se estarán ahí en un montón, se detendrán ahí en un montón. A veces pienso que es fantástico. Debe haber sido, y qué fantástico será ver el video, si Dios nos permite eso, de lo que debe haber sido. Imagínate los pescados de un lado y del otro, ¿no? Mirando cómo pasaba el pueblo, primero en el Mar Rojo y ahora en el Jordán, mirando ahí con esa cara ¿viste la cara que tienen los pescados cuando mira el pueblo de Israel cruzando el Jordán? Bueno, imagínate la cara que deben haber tenido, lo que debe haber sido eso. Qué maravilloso estas cosas que produce nuestro Padre para bendecir a su gente, para llevarlos al lugar donde Él dice que fluía la leche y la miel. ¿Se acuerdan que dice que en la tierra prometida fluía leche y miel? Bueno, ¿cuánto trabajo tenés que hacer vos para hacer la leche? No, nada, ¿no? Nada. Recordá que la vaca hace la leche. Como mucho la ordeñás. Y también ordeñás a las abejas. No, ni siquiera eso. Fíjate, eso quiere decir la abundancia que tendrían en la tierra que Dios les había preparado, la simpleza de alimento que ellos iban a tener donde fluía la leche y la miel. En fin, versículo 16. Ellos estuvieron ahí y las aguas se estuvieron ahí también, se detuvieron. Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se amad, como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado del Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban, ellos estaban trabajando, el arca en medio del Jordán, estuvieron amad en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco, igual que lo había hecho en Egipto. ¿Verdad? ¿Qué cosa?
Deuteronomio capítulo 1. Estos sacerdotes estuvieron firmes, permanecieron ahí. Es importante entonces destacar que uno puede permanecer firme, tranquilo, estando en un lugar, pero eso no significa que no tenga ningún trabajo en ese lugar, pero vos te quedás ahí. Deuteronomio 1, versículo 38 dice, acá es Jehová diciéndole a Moisés, Josué, hijo de Nun, el cual, digo bien, Jehová le dijo a Moisés acerca de Josué, le dice, Josué, hijo de Nun, el cual te amad payim es la expresión, el cual se está con vos, está ahí con vos sirviéndote. Él entrará allá. Anímale porque él hará heredar a Israel. Le estaba diciendo que vos, Moisés, te vas a quedar de este lado. Pero el que va a pasar liderando tu pueblo va a ser Josué. Así que andá y animalo a Josué. Vos, él es el que estuvo con vos, permaneció con vos. Ahora, si hemos visto la vida de Moisés, y espero que todos la hayan visto en el estudio de la palabra de Dios, fue un hombre maravilloso, es un hombre que no descansó, se movió por todos lados y Josué era el que le llevaba la computadora de un lado al otro, le llevaba la mochila de un lado al otro. Así era Josué, decía que se estuvo, pero no quiere decir que estuvo quieto, eso es lo que quiero decir. No es que necesariamente te quedás así, sino es estar, es el permanecer. Vaya que estaba ocupado Josué con un hombre como Moisés. Las personas bienaventuradas, descritas en Salmos 1:1, no permanecieron andando en camino de pecadores. ¿Ven? Era un quedarse, pero haciendo algo en el camino de los pecadores, porque los caminos son para caminarlos. Esos no permanecieron andando en camino de pecadores, es decir, que no vivieron según los modos y las conductas de los pecadores. La permanencia no significa inmovilidad por parte del que permanece en el camino de pecadores. Es un modo de vida. Eso es lo que nos está diciendo Jehová en Salmos capítulo 1. Es un modo de vida, un camino que se usa para andarlo y, como todo camino, tiene un final, que es el que no queremos. Nosotros queremos ser los bienaventurados. Recuerden, vamos a ver lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer. Por ahora en este salmo, en este versículo del Salmo 1, estamos viendo lo que no hay que hacer para ser bienaventurados. Hay una enseñanza más que habla de lo que sí hay que hacer para ser bienaventurados. Regresando al Salmo 1:1, donde tienen el dedo, para que no se olviden el dedo ahí en la Biblia, que lo vayan a buscar cada tanto. En el 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. La palabra camino es una palabra más o menos conocida para muchos de nosotros. En hebreo es derek. ¿Se acuerdan de la palabra, de la expresión derek, benai, adam, los caminos del Hijo del Hombre? Bueno, derek, esa es la palabra. Nien termina el salmo diciendo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, derek, de una manera figurada, es un curso de la vida o modo de actuar. Es una costumbre, es un proceder, es una conducta. Y Dios ofrece a las personas la libre elección. Sabemos todos eso. Sus caminos son la mejor elección que todos podemos tener, son caminos que tienen que ver con la vida por siempre. Hay solamente en realidad en la vida dos caminos. Y para Dios hay uno solo, que es nuestro Señor Jesucristo. En cambio, el innombrable tiene infinidad de caminos, infinidad de opciones. Para Dios hay uno solo, el Señor Jesucristo. Jeremías 21, por favor. Van a ver, este versículo es fantástico, es Jeremías 21, el versículo 8 dice, y a este pueblo dirás, Jeremías les está diciendo, le dice Jehová que le diga al pueblo, este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros derek de vida y derek de muerte. Ustedes opten.
Yo quiero que vengan por el de vida, pero si van por el otro y les pasa algo en términos, no que necesariamente uno va a morir, pero en términos relativos a la final muerte, entonces no me vengan a decir nada. Yo les estoy ofreciendo este camino. Primera de Reyes, capítulo 2. Hay una condicionalidad en la bendición que está basada en andar los caminos de Dios. Y se hace más obvia cuanto más nosotros estudiamos la palabra de Dios. Por eso quiero que veamos acá en Primera de Reyes, capítulo 2, en el versículo 1, dice que llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, mira, yo sigo el derech de todos los hombres en la tierra. Bueno, de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Que yo pienso en realidad, hay un esfuerzo de nuestra parte que nosotros tenemos que hacer en inclinarnos, en reclinarnos sobre Jehová en nuestras vidas y sobre nuestro Señor Jesucristo, cosa que esta gente no podía hacer en estos entonces, pero nosotros sí. Nosotros las cosas que hacemos las hacemos de la mano de la gracia de Dios, de la mano de Dios, de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que poner esa parte de coraje de nosotros. Dice, esfuérzate, le dice acá. Yo sigo el derech de toda la tierra, esfuérzate y sé hombre. Mirá vos, sé hombre, le dice. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus derech, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Es decir, si te olvidás, no te preocupes, Salomón, pedí los rollos y léelos. Estudialos. Es más, está previsto en Deuteronomio que cuando tuvieran reyes, el rey tenía que escribir la Torá, tenía que escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Los tenía que escribir, mirá, tenía que tenerlos bien presentes. Ese fue el deseo de Dios para los reyes. En sus caminos, en sus derechos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Bien, ahora pregunto, ¿qué beneficio tendría si haría eso? Seguí leyendo. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Tristemente, si leyeron la historia de Salomón, bueno, las cosas fueron un poquitito para abajo luego, ¿no es cierto? Tristemente. Porque él se desvió justamente de los estatutos, de los decretos, de la palabra que Jehová le dijo a Moisés. Si se hubiese quedado, él hubiese estado prosperado en todas las cosas. Igualmente fue un rey maravilloso, bueno, tuvo esas cosas que tuvo, en fin, yo no fui rey, así que no puedo hablar, no lo puedo criticar como tal, no tuve el poder de él. Lo que yo quiero decir, que está disponible hacer la palabra de Dios porque David lo hizo. También tuvo sus deslices, por supuesto que sí. Cada tanto se tropezó y se fue al barro, pero fue un hombre según el corazón de Jehová. Entonces todos nosotros también podemos hacer eso y tomar el ser hombres o ser mujeres y ser valientes y ir en el derech de Dios, no en los derech de Dios, en el derech de Dios. Hay uno solo. Primera Reyes 16, 14 capítulos después. En el versículo 26 dice, se refiere a Omri, ¿no? Un rey. Dice, pues, que la verdad que no fue nada bueno Omri. Pues anduvo en todos los derech de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. ¿Lo ven? Este es el camino que tomó este tipo, este es el derech que tomó este tipo. Dios nos muestra que estos no son los derechs que nosotros tenemos que tomar. De hecho, como digo, nosotros ahora tenemos en esta época, después del día de Pentecostés, hay un solo camino, que es además la verdad y la vida. Este era un rey malvado, Omri, que anduvo en malos pasos. La elección siempre es del individuo. Uno elige andar en buenos pasos o en malos pasos.
Los buenos pasos son los de los caminos que tienen que ver con la vida por siempre y los malos pasos son los caminos de muerte. Nosotros nos quedamos firmes, permaneciendo y andando la palabra de Dios bajo cualquier circunstancia. Regresamos a Salmos 1:1 y repetimos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, que es la palabra que ahora vamos a estudiar. Esta es la palabra hebrea chatá o chata, no sé, habría que preguntarle, chata no creo, pero chatá me suena más, pero no importa, esa es la palabra, si van a un diccionario probablemente le dé la transliteración y cómo se pronuncia. Pero necesitamos terminar de explicar el total de la frase que ni estuvo en caminos de pecadores. Bien, por eso vamos a estudiar la palabra pecadores, chata. En general, los diccionarios concuerdan que esta palabra significa, entre otras cosas, errar el blanco. Esta es buena, van a ver, hay otras que también son buenas, que la definen, pero el blanco es la palabra. Errar el blanco es pecado. ¿Está bien? Bueno, errar el blanco. También significa inducir al pecado. Interesante esto. Hacer pecar. Perderse. Desviarse del camino. Génesis 13, por favor. Miren con cuál empezamos. Génesis 13, van a ver en el versículo 13 que dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y chatá contra Jehová en gran manera. Bueno, eso ya está, podríamos dejarla acá. Vamos a ver algunos versículos más, pero con esto ya está definido, no me parece que está todo dicho. Salmos capítulo 1, pero vamos a ir a otro versículo ahora. En el 5, versículo 5, Salmos 1:5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los chatá en la congregación de los justos. Eso dice. Salmo 104. En el versículo 35 dice, sean consumidos de la tierra los chatá y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová, aleluya. Estos versículos en realidad no están hablando de creyentes que cada tanto erran el blanco. No son aquellos que de vez en cuando patinan y van al barro, ni aquellos que no quieren hacerlo, ni aquellos que desean de todo corazón amar a Dios y alabarlo con sus acciones. Está hablando de los que permanecen desviándose del camino o simplemente no importándoles si están o no en el camino. De eso se está hablando. De hecho, sus pasos van en un camino que tiene un fin muy diferente al del justo o el del santo. Isaías capítulo 1. Regresamos a Salmos en un ratito, recuerden, estamos dándole vuelta por ahí. Isaías 1, versículo 28, dice, pero los rebeldes y chatá a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Bueno, estos, en general, no solo contaminan sus vidas, sino que de alguna manera contagian a otros a seguirlos. Por eso es tan importante esta instrucción para nosotros. Difícilmente alguno de nosotros se sienta en silla de escarnecedores, anda en los caminos de estos tipos de pecadores. Difícilmente alguno de nosotros. Pero sin darnos cuenta, como quien no quiere la cosa, lamentablemente algunos podemos ser influenciados por esta gente, en alguna proporción. Entonces, por eso es importante estudiar estas instrucciones para nosotros estar alertas de qué cosas debemos cuidarnos. Porque a veces, normalmente es así, uno piensa que los demás son como uno. Entonces, generalmente los deshonestos piensan que la gente es deshonesta, imagínate por qué. Los mentirosos piensan que todo el mundo miente. Los ladrones piensan que todo el mundo roba, ¿no es cierto? Bueno,
Hay una inocencia que se nos da en general a los creyentes, que pensamos que todos son gente buena, que todo lo que nos rodean son parecidos a nosotros, que realmente aman a Dios, que realmente quieren hacer el bien, que cuando se equivocan no les gusta equivocarse porque quieren alabar con sus vidas a Dios. ¿No es cierto? Y pensamos que el resto es así. ¿Verdad? Entonces es importante esto, no es que uno tiene que salirse del mundo, simplemente para vivir dentro del mundo uno tiene que saber cuál es el ambiente donde se desenvuelve, porque ellos son nuestros, entre comillas, clientes, es a quienes nosotros vamos con el Evangelio de Salvación, ¿eh? Porque nosotros no vamos a nuestros hermanos en Cristo con el Evangelio de Salvación, ellos ya están salvos, ¿eh? Recordamos cosas que tienen que ver con el Evangelio de Salvación, ninguna duda, ¿no? Pero no vamos con el Evangelio de Salvación con el objetivo de que lo crean. Ya lo creyeron mis hermanos en Cristo. Salmos 26, ¿les dije? Salmos 26, versículo 6. Dice ahí ese versículo, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los chatá mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de soborno. Te lo está pintando de cuerpo entero estos tipos, ¿lo ves? Fíjate cuántas invirtudes dice de esta gente. Mas yo andaré, dice el 11. Bueno, perdón, les leo el 10, dice, todo, dice, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. No se inventó ahora el soborno. ¡Qué desgracia! Tiene años de existir el soborno. 11. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Miren la oración de este tipo. Por eso digo, Salmos está hecho para gente como uno, gente que le dice cosas a Dios que Dios no necesita que uno le diga. ¿Cuántas veces vos le dijiste, Dios, mirá lo que me está pasando? Si Él sabe lo que te está pasando, pero ves necesitar o no, no necesitas decírselo con esa candidez, con esa inocencia vos vas a Dios. Es maravilloso. Mi pie ha estado en rectitud, dice el 12. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Gente como nosotros, yo quiero bendecir a Jehová en las congregaciones, quiero que mi conducta hable de Él, yo quiero bendecirlo, que Él diga, uy, al fin Dios mío, 40 años que estuve esperando. Cuando, uy, Eduardo, y no, otra vez, no, anduvo bien. ¿O no quieren, ustedes no quieren bendecir a Jehová? Yo creo que está en el corazón de todos nosotros bendecir a nuestro Padre. Proverbios capítulo 1. Ahí vamos a ver de nuevo esta palabra. Versículo 10 dice, hijo mío, si los chatá te quisieran engañar, ¿ves lo que dice? No solamente vos no andes, no solamente vos no te sientes sencilla de escarnecedores, no solamente vos no hagas eso, sino que no te dejes influenciar por estos. Dice, hijo mío, si los chatá te quisieran engañar, no consientas. Porque es una posibilidad de la vida, no es que uno sea estúpido, es una posibilidad de la vida. Y si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechémoslos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Mira, si te ofrecen todas estas cosas, hijo mío, no andes en derek con ellos. O sea, no andes en el camino, no te conduzcas como ellos, no tengas su conducta, no tengas su forma de proceder. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Salmos capítulo 1, por favor. El camino de los que andan, el camino que andan los
pecadores profesionales, digamos, es totalmente opuesto al camino que andan las personas que son bienaventuradas. Totalmente opuesto. Y el final de cada uno también es opuesto. El final de los santos es opuesto al final de los malos, al final, al final, a donde termina el camino. La cláusula que nosotros estuvimos estudiando nos enseña que la bienaventuranza proviene en parte por no permanecer activamente conduciéndonos como se conducen aquellos que no buscan el agrado de Dios. Bueno, ahora vamos a pasar a la última cláusula, que es la que dice, ni en silla de escarnecedores se sentar. No hace falta que vayan, pero ahí en Salmos 1.1 dice, bueno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa es la que quiero que estudiemos ahora, porque ahora vamos a hablar de que no solo el tipo anduvo, sino que se quedó. Ya ve, primero andás, después medio que te gusta y te quedás, te estás acá. Y después te gustó tanto y estuviste tanto que ahora ya te sentás. Ya estás demasiado cómodo. Primero caminás, después te quedás y después ya encima te sentás. Muy bien. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Bueno, la palabra silla es la traducción del griego, del hebreo, moshab. Y en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, existe esta versión, la traducción, en lugar de moshab, lógicamente es una traducción en griego del Antiguo Testamento, es la palabra cátedra, es la palabra silla, cátedra. Un diccionario griego-español dice de cátedra que es un asiento, una silla, una guarida. Habla de, bueno, eso es en cuanto al vocablo griego. En cuanto al hebreo, moshab, los diccionarios lo traducen como asiento, asamblea, lugar de habitación y vivienda. Presten atención porque esto es bien interesante. En Levítico, por favor. En el capítulo 13 de Levítico, en el versículo 46, dice, refiriéndose a la llaga de lepra, dice, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su moyab. Ven, en nuestro salmo fue traducido silla, está bien traducido, ¿eh? Y acá fue traducido morada, porque nos da la idea de que en la silla vos te sentás y vos permanecés. Es decir, ya anduviste, ya estuviste, ahora ya te quedás. ¿Está bien? Ahí está, te quedás. Fíjense la imagen que nos da del impío, del que realmente hace eso porque le gusta. Por eso decimos que es el camino de degradación. Andar, estarse y sentarse. Salmo 107, por favor. El versículo 4 dice que anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde moshab, en donde asentarse, donde sentarse o donde habitar. Ellos anduvieron sin encontrar ciudad donde asentarse, donde habitar. Primera Samuel capítulo 20. Este es un uso singular, este se refiere, David tenía al principio, mientras Saúl todavía era rey, tenía un lugar en la mesa del rey, había un asiento que estaba a su nombre, él se sentaba ahí con el rey, comerían y lo que fuera, él tenía su asiento ahí, junto con el rey Saúl. Entonces, referido a eso, en 1 Samuel 20, en el 18, dice, luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque no iba a estar, porque tu moshab,
estará vacío. ¿Ven? No solamente indicaba el lugar, no solamente indicaba el elemento sobre el cual se sienta, sino también la responsabilidad que ostenta la persona que se sienta ahí. Es como si fuera, ahí está, eso es, el asiento de la gobernación de la provincia de Misiones está ¿en dónde? En Posadas, ¿verdad? Bueno, ese es el asiento, no es que, bueno, seguramente tiene una silla de gobernador, y si no, provéanle uno, pero se va a cansar si él gobierna parado, pero es el asiento de la autoridad, indica también la autoridad, eso es. Versículo 25, ahí mismo, 1 Samuel 20. Y el rey se sentó en su moshab, como solía en el moshab, junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó. Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío, como estábamos leyendo primero en el versículo 18. Entonces, al decir silla, nuestro entendimiento se dirige al mueble, pero no es solamente el mueble, sino lo que el mueble representa. Bien. Mateo 23, este es interesante, este es en griego, pero son términos equivalentes, moshab y cátedra. Por eso quiero leerles acá, porque estuve hablando de lo que significa no solamente la silla como mueble, sino como institución. Mateo 23, versículo 1, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Es decir, se sientan como si ellos tuvieran la misma responsabilidad, la misma incluso grandeza que tuvo Moisés. Se sientan ahí como si fueran Moisés, ¿lo ven? Entonces es el sitio de responsabilidad. Entonces Moshab, en el Salmo 1, marca la permanencia y la ocupación de escarnecer en el sitial donde habitan las personas que por hacer esto no serán bienaventuradas. Eso es. Bien, vamos de nuevo al Salmo 1.1 porque lo estamos ya prácticamente terminando este versículo, donde dice ahí que ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, lutz es la palabra hebrea, se ha sentado. Bueno, en general los diccionarios bíblicos concuerdan que lutz significa primariamente hacer muecas, burlarse, mofarse. Se trata de un burlador, de un disputador. Y algunos usos de este vocablo los podemos ver, por ejemplo, en Salmo 119, si por favor van conmigo. Salmo 119, en el versículo 51, dice que los soberbios se lutz mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Lindo salmo. Lo han escarnecido, se han burlado, han hecho mofa, han hecho una ironía maligna acerca de la persona. Proverbios 3, por favor. En el versículo 32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. 34. Ciertamente el lutz a los lutz, escarnecerá a los escarnecedores. Y siempre Dios dando vuelta, ¿no? En lugar de decir las cosas directamente, ¿no? ¡Oh! Fue derecho al hueso, ¿eh? Y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán la ignominia. En nuestro idioma, escarnecer significa insultar u ofender a una persona
burlándose de ella al mismo tiempo. Por eso yo decía que hacer una ironía maligna, una burla maligna. Un escarnio, por su parte, es una burla extraordinariamente humillante. Otras acepciones son mofa, sarcasmo y hay algunas más. ¿Estamos en Proverbios? Vamos al 14. Estamos en el 3, vamos al 14. El versículo 6 dice: busca el Lutz la sabiduría y mirá lo que le pasa. Y no la halla. Él la busca y no la halla, pero mirá el justo. Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil, ni siquiera la tiene que ir a buscar. Este otro salame, va, la busca y no la halla. En cambio el justo, sin buscarla, la tiene. ¿Está bien? Está bueno, ¿no? Estaría bueno estar del lado del justo. Me parece que sí. Versículo 9. Los necios se luz del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Proverbios 15, por favor. Versículo 12. Dice: el lutz no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Claro, huye, se esconde, no le conviene, porque es detectado por ellos, lo reconocen. Ahora nos falta estudiar de este salmo, de este versículo, es sentado. Es la palabra hebrea yashab. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, uno diría, claro, en la silla se usa para sentarse. Bueno, acá queda bien reafirmado el concepto de lo que nos está hablando Jehová en este maravilloso salmo. Por favor, Génesis 22. Esta palabra yashab está asociada con la anterior. Es como si dijéramos, me siento en un asiento o me sillo en una silla. Están asociados. Yashab con la que estudiamos anteriormente, Moyab. Bueno, los diccionarios dicen que yashab significa propiamente sentarse, pero también presidir en un juicio, en quietud, y de aquí también que puede ser traducido morar, permanecer. Ven, son palabras sinónimas, puede significar esto: establecerse, afirmar, habitar, etc. Ven, son términos similares, son cercanos. En Génesis 22, ¿verdad? Ya están ahí. En el versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: yashab aquí con el asno, y yo y el muchacho. Es cuando él llevó a su hijo. ¿Se acuerdan que fue que hizo ahí, puso las ramas y todo como para sacrificarlo? Bueno, un ángel le detiene la mano y en fin, todo eso que nosotros hemos estudiado. Bien, en ese entonces le dice: ustedes yashab aquí, quédense aquí. Lamentaciones, capítulo 5. Versículo 19. Mas tú, Jehová, yashab para siempre, tu trono de generación en generación. Vamos a Ruth, por favor, capítulo 4. Viene Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Se usa de manera idiomática, no de sentarse de manera literal, sino como para decidir algún caso o presidir en algún juicio. ¿Lo ven? Este también es un significado que tiene esta palabra. En Ruth, capítulo 4, en el versículo 1 dice que Booz, el que finalmente fue que se unió a Ruth, fue a la puerta y se yashab ahí, es decir, se sentó porque tenía que decidir, porque Ruth venía de otra familia y tenía que ser redimida ella. Si han leído la historia, es una hermosa historia de la redención, cómo se da la redención, y entonces él tenía que decir: yo pretendo a esta mujer, pero en realidad en la línea de la familia hay otro que tiene más derecho que yo. Entonces yo vengo a decir lo siguiente: si el que tiene más derecho de tomarla a Ruth que yo quiere, tómela ahora, porque había que encargarse de las viudas. Ruth había enviudado
y era moabita. Entonces le dice, entonces la ley decía eso, y Booz, que era un hombre bien justo, dijo, bueno, el que tiene que redimir, que está antes que yo en el rango de redención, redímala. Y el que tenía que redimir dice, no, no, yo la verdad no la quiero, no tengo ningún problema. Ok, delante de todos ustedes, que son los ancianos que están delante nuestro, ustedes son testigos, él renuncia, la tomo yo a Ruth. Y la verdad que fue bien abrochadito todo, estuvo lindo porque resultó ser como es, la abuela de David. Así que mirá si será maravilloso, ¿no? Que haya ocurrido así. En ese contexto, entonces, Ruth 4, versículo 1, Booz subió a la puerta y se Yashab ahí, y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, que era el pariente redentor, y le dijo, che, fulano, vení acá y Yashab, sentate. Y él vino y se Yashab, y entonces él tomó a 10 varones, mirá la cantidad de testigos que él tomó para hacer esta transacción, voy a decir, porque no se me ocurre una mejor palabra, de los ancianos de Israel. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de Israel y dijo, Yashab aquí, y ellos se Yashab. Eso es lo que significa no solo el hecho de sentarse, sino lo que significa sentarse con un propósito. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 10. Dice, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban Yashab, cada uno en su silla, vestido de sus ropas reales y qué sé yo. Cuando puedan, lean este registro porque verdaderamente es maravilloso de ver la misericordia de Dios en un buen rey que fue influido por un mal rey, que tiene que ver con el tema que nosotros estamos estudiando. Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate, Yashab, a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por este estrado de tus pies. ¡Qué bárbaro! Estaba refiriéndose bien al futuro, caramba. Salmos 26, en el versículo 2. Mirá lo que dijo este colega nuestro, este salmista que le dice a Jehová, escudriñame, oh Jehová, versículo 2, 26, 2, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he Yashab con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos. Mirá la actitud de este tipo. Y con los impíos nunca me Yashab. Esta es la actitud. Jeremías 15, gracias a Dios que tenemos que tocar algo de Jeremías, maravilloso varón este. Estos que leímos ahora y el que vamos a leer, no se sentaron. Ellos no se sentaron. Ellos, como en nuestro caso, no se sentaron a escarnecer, sino, no solamente ellos no se sentaron a escarnecer, sino que no se sentaron con quienes escarnecían. Eso es lo que quise decir. Pero a veces se me luenga la traba. Entonces, no solo ellos no escarnecieron, sino que no se sentaron con los que sí escarnecen. Jeremías 15, van a ver por qué lo digo, en el 17 dice, no me yashab en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, es decir, vos me dijiste tantas cosas y sin embargo a mí no se me fue a la cabeza, no me creí gran cosa, no me engreí por la profecía que me diste. Me yashab solo porque me llenaste de indignación. Es decir, si lo único que había, el único justo que había alrededor mío, el único que te alababa, que no anduvo, que no se sentó, que no se quedó ahí con los escarnecedores, ni con los pecadores, si no había nadie, viejo, yo me senté solo, me yashab solo, Jehová. Yo estuve acá, no me junté con ninguno de ellos, no había ninguno con quien juntarse. Ese es el mensaje para nosotros. No que alguno de nosotros sea pecador o escarnecedor, sino que hay que cuidarse también de lo que lo rodea. A él ni se le cruzó por la cabeza juntarse con esa gente. Hasta ahora
veremos más en la próxima enseñanza, vimos qué no hacer para ser bienaventurado. Y ahí veremos en la próxima entonces qué es lo que sí hay que hacer para ser bienaventurado. Entonces, este varón mencionado en Salmos 1:1, al que le sacamos bastante buen jugo en estas enseñanzas, este varón aquí mencionado en el comienzo de los Salmos es bienaventurado porque no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, como tampoco se sentó ni permaneció en juicio, burlando de forma humillante a quienes se encuentran delicia en la ley de Jehová, en la que meditan de día y de noche. Gracias, Dios querido, en el nombre del Señor Jesucristo, por esta cosa tan maravillosa que podemos llegarnos a tu palabra y entender alguna que otra cosa de ella y estar tan felices, tan bendecidos con entenderla. Dios, guía nuestros pasos según tu palabra y no permitas que ninguna iniquidad se apiade de nosotros. Gracias, Dios, en esta reunión en particular por todos los que regresamos a nuestras casas, diferentes de esta hermosa ciudad que nos acogió con tanto amor este lugar, en esta reunión tan maravillosa, otra fiesta del amor de Dios, el amor tuyo que hemos tenido. Te agradecemos tanto por haber pasado estos días y por cuidar nuestros regresos a casa. Y Dios, que cada uno se lleve de aquí lo que vino a buscar. Que nadie se quede sin llevarse aquello que vino a buscar. Porque te amamos, Padre Celestial, no queremos andar en camino de pecadores, no queremos sentarnos en silla de escarnecedores, queremos alabarte con nuestra alma, con nuestra vida, con todo nuestro ser, y ser testimonio a las personas de lo que vos hiciste en nuestra vida que puede hacer en la de ellos. Te agradezco, Dios, por todo eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.